Entonces, vamos a entrar de una vez en materia. Nuestra Amén. lectura bíblica la encontramos en Éxodo 32, 25 al 26. Éxodo 32, 25 al 26. Éxodo 32, 25 al 36. Y dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Amén. Amén, Amén. amén. Hermanos, bueno, ya la hermana puso todo el mundo en mudo. Vamos a estar en reverencia a cada uno aquí. Oremos. Amante Padre, Señor, una vez más, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por tus bendiciones, porque sabemos que del hecho de que vimos la luz de este día, Señor, de esta mañana, es porque ya tú estás bendiciendo, Señor. Gracias, Señor, por todas tus provisiones, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos salud, Señor. Gracias por cada hombre y cada mujer de fe que está aquí conectado, que ha venido, Señor, a tener un encuentro con la verdad. Tu palabra lo dice, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Señor. Pues líbranos a cada uno de nosotros del yugo del engaño,
Líbranos con tu verdad, Señor. Como siempre, que muera José Luis en este momento y que tu Santo Espíritu tome control, Señor. Y que salgan de mí solo palabras celestiales, palabras que vengan de ti, Señor. Prepara cada corazón que esté escuchando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos, una vez más. Una nueva entrega que tenemos aquí. Y hemos aprendido un poquito, ¿verdad? Todos hemos aprendido algo, ha sido muy interesante. Yo tengo que decir que cuando uno se prepara para este tipo de prédica, de campañas, ¿verdad? El que predica muchas veces termina aprendiendo más que el que escucha. Y eso es una bendición para mí. He aprendido mucho porque no hay nada más importante para mí que inmiscuirme en la palabra de Dios. Para entonces yo llevar a cabo esa misión que el Señor nos dejó, que es amarnos los unos a los otros y también, ¿verdad? Llevar este hermoso evangelio de salvación a aquellas personas que no lo conocen. Vamos a repasar un poquito vamos a repasar un poquito para ponernos al día de lo que aprendimos ayer. Porque ayer aprendimos muchas cosas. Hermanos, nosotros aprendimos ayer que estuvimos estudiando del santuario, ¿verdad? Y de la simbología. Aprendimos que los símbolos en la Biblia tienen un cumplimiento real, ¿verdad? O literal. O sea que los símbolos siempre apuntan a una gran verdad. Eso aprendimos ayer, ¿verdad? Entonces, partiendo de ese punto, expusimos que el santuario terrenal, o mejor dicho, en el santuario terrenal, el cordero representa a Cristo, ¿verdad? Eso aprendimos ayer, como está citado en Juan 1:29, que dice: aquí viene el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan 1:29. ¿Qué más aprendimos? Aprendimos que el sumo sacerdote en el santuario también representa a Cristo, porque Él intercede por nuestros pecados. Y eso tenemos una cita en Hebreos 14:12, donde ustedes la pueden leer. No se la voy a leer, no la tengo aquí, solamente la cita. Pero ahí se dice que Jesús es el sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, ¿qué más cubrimos ayer? Cubrimos mucho terreno ayer. Además, cubrimos que la mujer es un símbolo de la iglesia de Cristo. Y que Cristo dio su vida por la iglesia como un símbolo de sacrificio. De modo que comprendimos que la iglesia no puede ser sacrificada, ¿verdad? Porque Cristo representa el sacrificio. Así, la mujer nunca puede ser sacrificada. La mujer no puede ser un símbolo de sacrificio, porque esto sería usurpar el lugar de Cristo. Y los que usurpan el lugar de Cristo reciben la marca de la bestia. ¿Ok? También cubrimos que Cristo es el esposo, ¿verdad? Como está citado en Isaías 54:5. Cristo es el esposo de la iglesia, ¿verdad? Y que la iglesia, obviamente, si Cristo es el esposo de la iglesia ¿quién es? La iglesia es la esposa. Y eso lo tenemos en Isaías 62:5. Podemos aprender en Isaías 62:5 que la iglesia es la esposa. Hermanos, por favor, una vez más, estoy escuchando ruido. Por favor, déjeme un momento aquí. Q&A session started. Unmuted. Ok, ya está todo el mundo en mudo. Decíamos que Cristo, que también aprendimos, estoy repasando un poco lo que aprendimos ayer para entrar en la materia de hoy. Aprendimos también que Cristo es el esposo, ¿verdad? Eso aprendimos, que Cristo es el esposo. En Isaías 54:5 usted puede notar que Cristo es el esposo de la iglesia. Y en Isaías 62:5 usted también puede notar que la iglesia es la esposa. ¿Ok? Estuvimos repasando todo eso ayer. Entonces, también notamos que la simbología, los símbolos son muy importantes y que no se pueden ni se deben cambiar, porque cuando usted cambia un símbolo, usted altera la realidad. Cubrimos mucho terreno y demostramos aquí con la Biblia en el día de ayer que los símbolos en la Biblia no solamente son símbolos, sino que apuntan a una realidad. Hablamos de la estatua de Daniel, donde cada reino, cada metal, cada parte del cuerpo representaba un reino
que iba a subir, iba a caer, y todos esos símbolos llegaron a su cumplimiento literal en algún momento. El único símbolo de ahí que no se ha cumplido, y usted y yo que estamos escuchando o que estamos aquí reunidos en esta línea, sabemos que se va a cumplir, es la parte donde la roca destruye la parte de abajo de los pies de la estatua. Y la roca, ¿quién es? Cristo, donde él va a venir, va a tener su reino eterno. Pero todos los otros símbolos de esa estatua se cumplieron. De hecho, aprendimos, como ya leímos, que el cordero es un símbolo de Cristo, y ya Cristo fue crucificado. O sea, que ese símbolo del cordero ya tuvo su cumplimiento real o literal, y que el sumo sacerdote, como representante de Cristo, también ese símbolo se está cumpliendo en estos momentos, cuando nuestro Señor Jesucristo está allá arriba ministrando por nosotros en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Así que vemos que los símbolos en la Biblia, y una vez más lo repito porque es muy importante que entendamos que los símbolos en la Biblia son muy importantes. Entonces, si Cristo es el esposo, estuvimos hablando de eso ayer, y la mujer y la iglesia es la esposa, y la mujer es un símbolo de la iglesia. Si usted cambia el símbolo del esposo, o sea, un pastor que viene siendo un símbolo de Cristo, si usted cambia ese símbolo por una mujer pastora o sacerdotisa o una anciana, usted está cambiando el símbolo. Entonces usted tendría un matrimonio donde la esposa, la mujer, porque la mujer representa a la iglesia y es símbolo de la mujer, o sea, la esposa, la iglesia, se casaría con la esposa, la mujer. Y eso es lesbianismo, hermanas. Es un símbolo. Pero como acabo de decir, como demostramos ayer, los símbolos tienen su cumplimiento literal. Y eso no se puede alterar, porque alteraría la realidad y se caería todo el plan de salvación. Si eso fuera cierto, que las mujeres pueden ser ordenadas como pastoras y como ancianas. Entonces esto nunca sería un lesbianismo, nunca sería aprobado por Jehová. Varón y hembra los creó Dios, dice en Génesis, ¿verdad? También otra parte que aprendimos del santuario es que el cordero, como ya dije, es un símbolo de Cristo, ¿verdad? Porque fue sacrificado. Eso lo aprendimos nosotros, ¿verdad? Y también vemos que Cristo es el mismo Cristo en donde quiera que usted encuentre a Cristo, ¿verdad? Eso aprendimos nosotros. Cristo no cambia, ¿ok? Cristo no cambia. O sea, que Cristo en la tierra que caminó es el mismo Cristo que caminó en el santuario, que ministraba en el santuario. Es el mismo Cristo que está allá en el cielo. O sea, donde quiera que usted encuentre a Cristo, Cristo nunca deja de ser Cristo. Aun en su forma humana, que él vino a esta tierra, nunca dejó de ser Cristo. No vino en su gloria, obviamente, que tiene allá en el cielo, pero nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Cristo. Entonces entendemos que Cristo es el mismo Cristo. Ahora bien, partiendo desde ese punto, si notamos o si entendemos con aquellos que andan empujando el asunto de la ordenación de la mujer y el nombramiento de ancianas, que es todo lo mismo, porque los ancianos son copastores, dice la hermana White. Y eso está incluso en el manual de la iglesia adventista, creo que es la página 5. Entonces, si hay un pastor, si hay una anciana, entonces la anciana viene siendo una copastora. Y ya vemos que esto no puede ser bíblicamente hablando. Entonces, Cristo, y vuelvo y repito, es el mismo Cristo donde quiera que usted encuentre a Cristo. Ahora bien, si usted tiene a Cristo en el santuario, ¿verdad? Y como Cristo es el mismo Cristo, entonces nosotros hicimos un viaje en el tiempo, lo hicimos ayer, vamos a hacerlo una vez más para aquellos que quizás no escucharon ayer lo que estuvimos analizando. Vamos a hacer ese viaje en el tiempo. Tenemos a el sacerdote ministrando en el santuario, y diríjase su mente al santuario, al tabernáculo. Ahí está el sacerdote, el sumo sacerdote en el lugar santísimo, ministrando por nuestro pecado. Ese sacerdote, sumo sacerdote, ya lo acabamos de decir en Hebreos 14:12, está ministrando por nosotros, es un símbolo de Cristo. Pues el sacerdote en el santuario es Cristo. Ahora bien, como Cristo es el mismo Cristo donde usted quiera que lo encuentre, si fuera cierto el asunto de la ordenación de la mujer, entonces usted puede reemplazar a Cristo en el santuario por Cristo la mujer, o digamos la sacerdotisa, ¿ok? Y como Cristo es el mismo Cristo donde quiera que usted lo encuentre,
cojamos ese nuevo Cristo, o sea, una mujer ministrando en el santuario, y entonces ahora dirijámonos nuestra mente hacia Gólgota. Allá, cuando usted está ahí en Gólgota, usted está ahí al lado del centurión. Usted está mirando arriba. Cristo todavía está agonizando. Cristo está sangrando. Cristo está sufriendo. Cristo está llorando. Y aún encima de eso, Cristo está orando por ti y por mí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras otros se burlan. Mientras se juegan sus vestidos. Mientras lo escupen. Mientras lo humillan. Cristo nunca dejó de ser Cristo. Pues ahora mismo traemos el Cristo del santuario. Y cuando usted ve ese Cristo que está allá arriba en la cruz, como Cristo es el mismo Cristo, si usted cambia un símbolo en el santuario, entonces usted tiene que cambiar a Cristo allá en la cruz. Cambie ese símbolo por Cristo, la sacerdotisa. Entonces tendríamos que el lugar de Cristo ha sido usurpado por la mujer. Por eso esto que el asunto de los símbolos es muy importante entenderlo. Si la mujer ocupa el lugar de Cristo en cualquier lugar, entonces el símbolo debe ser reemplazado en cualquier lugar que usted encuentre a Cristo. Y como Cristo literalmente está en la cruz, ahí está muriendo, entonces usted podría decir entonces que la mujer pudo ser sacrificada y que lo que fue sacrificado en la cruz fue una mujer, no Cristo el hombre. Esto es muy serio, hermanos, para aquellos que todavía tienen dudas. Esto es muy serio. Ya hablamos que no se pueden alterar los símbolos, porque si usted altera el símbolo, usted está alterando la realidad. Entonces, hermanos, ya la mujer no, como si Cristo es el único símbolo del sacrificio. De hecho, aprendimos también ayer en Efesios 5:22 en adelante, que Cristo entregó su vida por la iglesia. O sea, cuando Cristo murió en la cruz, Cristo estaba entregando la vida por su iglesia. Y Cristo entonces se convierte en el símbolo del sacrificio. Y la mujer o la iglesia es salvada. Por tanto, como Cristo es el símbolo del sacrificio, la iglesia nunca, bajo ninguna circunstancia, puede ser sacrificada. Bajo ninguna circunstancia, porque para eso vino Cristo, a sacrificarse, a morir por su iglesia, usted y yo. Apocalipsis 14:12, esa es la iglesia de Dios. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y que llevan el testimonio de Jesús. Esa es la verdadera iglesia. Entonces la iglesia nunca puede ser sacrificada. Como ya dije ayer, puede ser zarandeada. De hecho está siendo zarandeada en estos momentos. Pero jamás puede ser sacrificada, porque siempre va a existir un remanente. Y esa es la iglesia de Dios. Entonces la iglesia nunca puede ser sacrificada. Por tanto declaramos que la mujer nunca puede ser ordenada. Nunca debe ser ordenada. Porque si la mujer es ordenada, automáticamente se convierte en un símbolo del sacrificio. Y la mujer nunca puede ser sacrificada, puesto que ella representa a la iglesia. La mujer es el vaso frágil. La mujer está en un lugar muy especial en el plan de salvación de Dios. De hecho, yo siempre digo que Cristo quiere a la mujer, o Dios quiere a la mujer como algo tan especial, como diría yo, que no quiere que ni siquiera se marchite en sus manos. Porque ¿qué dice? Que la mujer, en Primera de Pedro, que tratemos a la mujer, creo que es Primera de Pedro, estoy hablando de la mente, no tengo esa cita anotada, pero dice que ustedes la conocen, que la mujer es el vaso frágil, o sea, el vaso delicado. Por eso Cristo se sacrifica por la iglesia. No, la iglesia nunca se puede sacrificar por Cristo. A manera individual nosotros hacemos sacrificios, pero la iglesia como un cuerpo nunca puede ser sacrificada. O sea, la iglesia nunca va a dejar de existir. Y cuando digo la iglesia, no estoy hablando de una estructura física. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, que son sus santos. Y comenzando mañana vamos a hablar de santidad. ¿Ok? Mañana vamos a hablar de santidad. Así que eso era un pequeño repaso hasta donde habíamos llegado en el día de ayer, para poner a todo el mundo al tanto. Particularmente aquellos que están entrando hoy, que no entraron ayer. Una vez más, estoy transmitiendo en vivo por cristoverdad.com. Tengo unas gráficas en pantalla. Mientras yo voy hablando, yo lo voy avanzando aquí en mi computadora con algunas animaciones. Usted puede verla.
¿Ok? cristoverdad.com. De hecho, las prédicas anteriores están ahí también. Y usted podrá verlas. No están muy organizadas ahora. Están como un solo grupo. Pero eventualmente cuando ya termine y tenga tiempo para eso, la voy a separar. Pero mientras tanto, si usted entra fuera del tiempo de la cadena, usted puede escuchar todas las prédicas. Ellas vienen una detrás de otra, empezando por la prédica del lunes. Entonces, si usted entra ahí ahora mismo a cristoverdad.com, usted va a ver exactamente lo que yo estoy viendo aquí enfrente de mi pantalla. Usted podría también en su teléfono celular, no le funcionaría a menos que tuviera un navegador o browser que soporte el sistema o la tecnología Flash. Hay uno que se llama Puffin o Puffin con doble F y otro que se llama Photon con Photon. No son gratis, pero tienen periodos de prueba que usted puede utilizarlo. Pero eso es para más adelante si usted quiere. Entonces, vamos a continuar. Ya vimos que la mujer nunca puede ser sacrificada. Una mujer crucificada en la cruz, si se cambia ese símbolo, es una blasfemia de lo más grande. Y es un peligro porque entonces la mujer estaría usurpando el lugar de Cristo. Y todo aquel que usurpe el lugar de Cristo recibirá la marca de la bestia y va a ser destruido. Tanto las mujeres que sean pastoras, que sean ancianas, como aquellos hombres que las empujen por esa dirección. ¿Ok? Sabemos que la mente maestra de todo mal es Satanás. ¿Ok? Él será destruido. Él es el gran usurpador de Cristo allá en el cielo. La mujer que usurpe el lugar de Cristo, o a un hombre masculino que usurpe un lugar de Cristo, algo que le corresponde a Cristo Jesús nada más, va a recibir la marca de la bestia y será destruido en el tiempo del juicio. Y usted y yo sabemos que este tiempo llegará pronto. También aprendimos que no solo el hombre, o sea, Cristo es el símbolo de sacrificio, o el hombre se convierte como un símbolo de Cristo, símbolo de sacrificio. Pero es interesante porque leímos en Malaquías 1:14 y le voy a leer la cita que la tengo en pantalla. Dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Así que vemos que el macho, aún en el reino animal, hermanos, esto es interesante, aún en el reino animal, el macho es el símbolo de sacrificio. No vemos en la Biblia que las hembras son sacrificadas en el santuario. No vemos eso, y aquí lo dice claro en Malaquías 1:14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, está hablando de animales machos, ¿ok? Dice, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. O sea, el símbolo de sacrificio siempre es el varón, ya sea en el hombre en sí o en el animal, ¿verdad? Así que eso es un repaso de lo que aprendimos ayer. También aprendimos que Jefté, en la historia de Jefté, la hija de Jefté fue sacrificada en un término espiritual. Tuvo que sacrificar su virginidad y nunca se pudo casar. Y esa historia la tenemos en Jueces 11:30 al 31. En Jueces 11 le hace la historia completa a usted que no entró ayer. Jueces 11:31 está la historia de Jefté. Jefté hizo una promesa y como promesa su hija tuvo que ser sacrificada a Jehová. Pero ¿cómo? No sacrificada como se sacrificaba un cordero, sino tuvo que sacrificar su virginidad. ¿Y por qué tuvo que sacrificar su virginidad? Porque también estudiamos la historia de Ana en Primera de Samuel, que Ana ofreció a su hijo, pidió a Jehová un hijo varón, y Jehová le concedió un hijo varón para que fuese sacrificado a Jehová, en otra palabra, para que le sirviera a Jehová todos los días de su vida. Y Samuel fue sacerdote de Jehová en el templo y ministró por muchos años ahí. La hija de Jefté nunca pudo ministrar, puesto que ella era hembra. No podía ser. Y esto es una, como ya les conté ayer, esta es una historia que yo creo que está ahí para nuestro tiempo. Entonces, hoy vamos a entrar en una pequeña historia nueva, interesante. Y la voy a hacer un paralelo con la historia de Jefté. En Números 27 tenemos otra historia interesante. En número 27 tenemos la historia de las hijas de Zelofead. Las hijas de Zelofead. Muchos de ustedes conocen esa historia.
Y oiga lo que dice. La historia, esto está en Números 27 del 1 al 8. Y dice lo siguiente. Y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de la reunión y dijeron, está hablando de las hijas de Zelofead, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Y voy a hacer un énfasis, ustedes recuerdan la historia de Coré, que Coré, eso está en Levíticos 10, creo, Levíticos 16, si mal no recuerdo. Coré se rebeló contra Dios. Ok, por eso, hermanos, el sacerdocio es algo muy serio para Dios. Y tanto el hombre, y vamos en unos momentos vamos a entrar en el peligro de violar el sacerdocio de Dios. Ayer cubrimos algo, vamos a cubrir otro ángulo hoy. Coré se rebeló contra Dios y 250 príncipes. Y ellos querían contra Dios. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Moisés, que fue puesto ahí contra el liderazgo de Moisés y de Aarón. Y ellos fueron asignados como líderes por el mismo Dios. Entonces, si Coré se rebeló contra el liderazgo de Moisés y de Aarón, entonces se estaba directamente rebelando contra Dios también. Y también Coré quiso, sin tocarle el sacerdocio, quiso ser sacerdote, ministrar en el santuario. Pero hagamos un énfasis. Los levitas eran sacerdotes, eran un tipo de sacerdotes. ¿Ok? Pero ellos tenían unas funciones muy específicas. Y ellos era que administraban en el tabernáculo. Pero la función de sacerdotes en sí solo venía de la descendencia de Aarón. Aarón y sus hijos. Entonces Aarón y sus hijos eran los sacerdotes. También estudiamos ayer que las hijas de Aarón, cuando murieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que trajeron fuego extraño delante de la presencia del Señor, ellas no fueron utilizadas para reemplazar a Aarón. En Levíticos 10, al final de la historia, habla de las hijas de Aarón. O sea que Aarón tenía hijas. No fueron escogidas inicialmente para ser sacerdotisas, ni siquiera cuando murieron Nadab y Abiú, que se necesitaba la ayuda. No fueron escogidas para ser sacerdotisas. Y eso es, para mí, eso es un énfasis claro de qué es lo que piensa Jehová con aquellas mujeres que se quieren ordenar en los tiempos de hoy. Entonces, ¿qué dice aquí? Continuando la historia de las hijas de Zelofead. Porque será quitado el nombre de nuestro padre. Dicen ella, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Por no haber tenido hijos. Zelofead no tuvo hijos. Y solamente tenían hijas. Y los hijos eran los que heredaban la fortuna. Dice, danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó la causa delante de Jehová. O sea, esta era una regla que tenían. Y dice Jehová, en Números 27, 7 y el 8, dice, bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarán la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Número 27, del 1 al 8. O sea, podemos decir que Jehová hizo una excepción con estas mujeres. Y no solo hizo una excepción, aquí vemos en Número 27:8, creó una nueva regla. Cuando se presentara otro caso como el de ella, donde muriera su padre y no tuvieran hijos, que ellas pudieran heredar. Ahí vemos la misericordia del Señor en esta historia. Podemos ver la misericordia de Dios en esta historia. Pero yo tomo una enseñanza aún más importante. ¿Ok? Y la enseñanza que yo tomo de esta historia es que Dios está dispuesto a hacer ciertas concesiones a sus hijos. Como ya dije, haciendo uso de su misericordia. Pero cuando se trata del sacerdocio, hermanos, Jehová parece ser inflexible. Si no fuera así, entonces contéstenme, o por lo menos analice usted en su mente, ¿por qué Jehová hizo concesión a las hijas de Zelofead y ellas recibieron su herencia, y no con la hija de Jefté? Con la hija de Jefté, cuyo asunto, a mi entender, suena como más importante. Esta mujer no iba a poder casarse, no iba a poder crear hijos, no iba a poder conocer varón, hermanos. Es un yugo muy fuerte para una mujer joven. Me imagino que esta joven todavía
era alguna jovencita de unos 16, 18 años. Me imagino, puede ser que haya sido más joven. Y jamás iba a poder casarse, ni tener pareja. Y Jehová no hizo excepción, porque ya, hermanos, lean la historia. Eso lo cubrimos ayer, lean la historia. Su papá hizo un pacto, que cuando él llegara de la guerra victorioso, si Jehová le daba la victoria, cualquiera que saliera de la casa iba a ser sacrificado a Jehová. Y cuando él llegó de la guerra, la hija salió bien contenta con panderos, cantando y danzando. Y dice la palabra de Dios que se cayó el espíritu de Jefté, porque él sabía la promesa que había hecho a Jehová. Me imagino que en su mente él pensaba algún animalito, o quizá uno de sus criados lo iba a ofrecer al templo a ministrar, como ministró Samuel, por la promesa que hizo su mamá. Pero siendo la hija de Jefté mujer, nunca podía ministrar en el templo. Ya cubrimos eso y creo que eso está claro. Entonces vemos que Jehová hizo excepción en el caso de las hijas de Zelofead, pero no en el caso de la hija de Jefté. O sea que el Señor con su sacerdocio, como decimos en mi país, no come cuento. Es muy celoso con el sacerdocio. Hermanos, hoy más que nunca debemos orar. Debemos orar porque por la unción del Espíritu Santo. Más que nunca necesitamos la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Un artículo de la revista Adventist World. ¿Ok? La revista Adventist World es una revista, está en inglés. Es, digamos, para que nosotros entendamos quién es Adventist o qué es Adventist World. Es como el Centinela es para nosotros. Esta es Adventist World. Es la principal revista en inglés para los miembros de habla inglesa. ¿Ok? Adventist World, imagínense que este es el Centinela. Y ahí salió un artículo en marzo, en la revista de marzo del 2015. ¿Ok? O sea que esta revista salió el mes pasado. Es reciente. Y ayer le hablé de un artículo, recuerdan, de esta misma revista de abril del 2015. Porque parece que nos estamos bombardeando cada mes con publicaciones. Mientras usted y a mí nos dicen, quédate callado en las iglesias. La iglesia adventista del séptimo día. Hombres herejes que no se están dejando dirigir. Y discúlpeme si el término suena fuerte. Pero no se están dejando dirigir por Dios. ¿Ok? Están avanzando una agenda que es una doctrina de demonios. Y nos están preparando con toda esta publicación. Hermanos, cuando usted se expone mucho al pecado, eventualmente cada vez el pecado, usted lo va a sentir menos, al punto que usted llegará a ver el pecado y ya no sabrá la diferencia entre lo bueno y lo malo y estará consumido en el pecado. Así mismo están haciendo ellos. Nos están mandando mucha literatura en las matutinas. Ya hablamos de las matutinas, a menos que olvidemos que en noviembre 20 y 21, Mujeres del Espíritu, hablamos de eso ayer también, o antes de ayer creo que fue, donde ahí ellos dicen que Elena fue una pastora, y eso es falso, porque la misma familia de Elena G. de White, y lo demostramos yendo a la website del Centro White, esa información está ahí, está vigente, que Elena de White no fue una pastora, pero están preparando nuestra mente para cuando llegue el famoso congreso que la hermana Ada dijo que oráramos, para que nosotros aceptemos la mentira. Están mandando muchísimas publicaciones, hermanos. Chequee esas revistas que le están llegando a usted. Chequee que aunque usted vea que aunque sea sutilmente le están metiendo mentiras. Y hoy vamos a hablar de un gran descaro en este mismo momento. Algo que ya digo yo pasa de lo insólito a lo ridículo. Y usted se va a ver lo que pasa. Adventist World, una vez más, salió un artículo titulado en inglés Ministry is Ministry. O sea, ministerio es ministerio. Ese es el título del artículo. So ya por ahí usted puede entender de qué se trata el artículo y la posición de ellos. Ellos están diciendo ministerio y ministerio y punto. Sin considerar lo que dice Dios. Lo que dice la boca de Jehová. ¿Y cuál es la boca de Jehová? La palabra de Dios, la Santa Biblia, el espíritu de profecía también. Entonces,
una vez más vemos que esta agenda del pastorado de la mujer está siendo forzada en cada adventista del séptimo día. Usted y yo. Si usted no es adventista y usted está escuchando, ponga mucha atención también. Porque como ya cubrimos, se quiere cambiar el símbolo de Cristo por una mujer. Y cambiando el símbolo de Cristo, se está usurpando el lugar de Dios. Y repito, cualquiera que usurpe el lugar de Dios se convierte en anticristo. Y por ende recibe la marca de la bestia y será destruido en el juicio final. O sea que si usted es pentecostal, esto le concierne a usted, porque Cristo no hace acepción. Los mismos símbolos aplican en cualquier iglesia. Que algunas iglesias no quieran recibir, entender. De hecho, esta iglesia Dios la llamó, la levantó a la iglesia adventista, no para quedarse con este mensaje, ni mucho menos para pisotearlo como estamos haciendo, el mensaje de los 3 ángeles, sino para llevar esta luz a las iglesias que todavía no conocían esta luz. Y esta luz tenemos usted y yo, que somos la iglesia aquí en Hombres y Mujeres de Fe. Nosotros somos la iglesia. Debemos llevar esta comisión. Tenemos que llevarla. La misión de Dios nunca ha cambiado. El mandato que Él nos dejó a nosotros en Mateo 28 de ir predicar el evangelio a todo el mundo. Pero predicar, y hablamos ayer, o mejor dicho, hablamos el lunes del verdadero evangelio. ¿Qué evangelio estamos predicando? El evangelio de la verdad. Doctrinas de hombres no son el evangelio de Dios y es rechazado por Jehová. Cuando usted lee este artículo, y lo tengo en pantalla para los que están escuchando, cuando usted lee este artículo, usted no solo se da cuenta que el objetivo, que no es un artículo objetivo y que solo se presenta un lado de la historia, sino que también notamos que estamos, como ya dije, cruzando la línea entre lo insólito y lo ridículo. Cabe notar que si usted voltea esta revista, en la parte de atrás, usted se va a dar cuenta que tiene el sello de la Conferencia General de la Iglesia Adventista. O sea, este es un documento oficial de la Conferencia General de la Iglesia Adventista. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué implica esto? Que esa reunión que se va a hacer, o mejor dicho, ese congreso que se va a hacer, que está siendo llamado por la Conferencia General, y la Conferencia General le ha dicho a las iglesias que esperen hasta ese día, que todavía que no estén avanzando. Y ya sabemos que hay muchas iglesias, muchas uniones que se han revelado. La Unión de Columbia, a la que pertenezco yo, porque estoy en el estado de Pensilvania, ¿verdad? Y otras, y ya creo que más de 10 conferencias han decidido y están ordenando mujeres en contra de lo que dice la Conferencia General. Pero es curioso que este artículo que usted va a leer ahora, yo le voy a cubrir, después que usted lo vea, entonces usted dice, pero entonces la Conferencia General lo que está teniendo es una pantalla, hermanos. Eso es lo que a mí me indica esto. Entonces esta revista es un documento oficial de la Conferencia General que está en Maryland, Old Columbia Pike, Silver Spring, 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, Maryland. Ahí está la dirección, lo acabo de leer. Ministry is ministry. Ministerio es ministerio. Veamos lo que dice. Si vamos en la página 32, que es la primera página de este artículo, vemos que hay una foto ahí de Tara Vincross. ¿Ok? Vincross es la primera mujer pastora oficialmente ordenada por la Conferencia de Columbia. Más que un artículo, esto parece ser un anuncio pagado. Por ejemplo, en la página 33, la próxima página, en la parte derecha, hay una lista de 7 enlaces. Hay fotografías con unos enlaces o links que usted puede entrar al internet. De hecho, tiene un código que si usted tiene una aplicación que lee los códigos, automáticamente usted puede ver video en su teléfono celular. ¿Ok? Y hay 7 videos ahí, 7 enlaces a 7 videos, todos a favor de la ordenación. Todas personas que están hablando a favor de la ordenación. Yo voy a hablar de uno de esos videos, no de todos, de uno de ellos solamente, que es Richard
Davidson. Richard Davidson es un pastor de la iglesia adventista. ¿Por qué hablo yo de Richard Davidson? Él dice que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios y que la palabra de Adán no define un sexo. Eso es cierto, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y la palabra Adán, eso es cierto también. Quiere decir ser humano o ser viviente, no define un sexo. Hasta ahí vamos bien. Pero él dice, y que esta imagen debe ser representada en la iglesia. En otra palabra, representada, estas imágenes o esta palabra debe ser representada, esta imagen de Dios debe ser representada por el hombre y la mujer, o sea, en el mismo rol. Cumpliendo el mismo rol. Eso es lo que él dice en el video. Ahora bien, sí, hermanos, en el idioma original, Adán significa, en el griego original, Adán significa ser humano, ser viviente. Y no define el sexo. Es como cuando usted dice el hombre, refiriéndose a la humanidad como sí, ¿verdad? Y sí, la iglesia tiene pastores y líderes que representan la imagen de Dios. Pero no todos podemos llevar el mismo rol en la iglesia. Yo no soy pastor en mi iglesia, ni puedo ser pastor. Hay un pastor en mi iglesia. ¿Ok? No todo el mundo es diácono. No todo el mundo canta. Hay unas hermanas que cantan hermosísimo en mi iglesia. Yo no tengo esa voz. Me gustaría mucho. Yo no puedo cumplir ese rol, ¿verdad? Porque simplemente Dios no me llamó a eso. Entonces no se puede cumplir el mismo rol como Davidson dice. Davidson, hermanos, el asunto es que no todos podemos llevar el mismo rol en la iglesia. Y ahora muchos quieren vender una imagen distorsionada de la imagen de Dios. Escuche esto. Muchos quieren vender una imagen distorsionada de la verdadera imagen de Dios. Davidson parece insinuar en su video o poner en cuestionamiento la naturaleza de Dios. Ya hemos hablado por aquí, ayer hablamos de eso, que se está cuestionando si Dios es hombre o mujer. Yo tengo una experiencia personal donde alguien me dijo en mi cara que el Espíritu Santo o Dios, que no sabíamos si era hombre o mujer, lo puso en duda. Y si usted lo pone en duda, ya automáticamente usted está afirmando lo contrario, porque usted y yo sabemos que Dios no es mujer. O sea, y también una hermana ayer que corrobora la experiencia mía, el lunes, mejor dicho, denunció por aquí que a su hijo en Andrews University, la Universidad de Andrews, la universidad adventista más prestigiosa en todo el mundo, de todas las universidades que tienen, de hecho fue la primera universidad adventista, a su hijo le metieron en esta universidad la idea en la cabeza de que Dios es mujer. Esto no solo es blasfemia, hermano. Esto es una blasfemia de primer orden. Pero vamos, a mí me gusta siempre, así dice Jehová. Vamos a ver qué dice Jehová. ¿Qué dice la boca de Jehová? ¿Y cuál es la boca de Jehová? La Biblia. En Deuteronomio 29:29 me dice a mí, Deuteronomio 29:29 nos dice que hay cosas secretas que son para Jehová. Y que no debiéramos especular en lo que Él no nos ha revelado. Hay cosas secretas que son para Jehová. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas reveladas para nosotros, pero hay cosas que son secretas para Jehová. Y usted y yo no debemos especular en lo que Dios no nos ha revelado. Sin embargo, y en efecto, de hecho, Jehová nos ha revelado bastante en este asunto de la naturaleza de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:29. Génesis 1:29. Aquí vemos que Dios formó al hombre a su imagen y semejanza. Pero un momento, dice a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. O sea, que Dios tiene forma de hombre y de mujer. ¿Será esto lo que este señor está insinuando
en su video? Eso deja mucho que pensar. Pero continuemos. Génesis 1:27. Génesis 1:27 nos dice que nosotros fuimos creados a la imagen. O sea, para tener una aclaración, ¿verdad? Para tener un concepto más claro de la imagen de Dios. Porque aquí en Génesis, déjeme regresar un poquito. Génesis 1:27 dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero Génesis 1:27 nos dice que fuimos creados a la imagen de Dios. Pero esta imagen, o mejor dicho, esta descripción es una descripción general que vemos ahí en Génesis 1:27. Como usted sabe, el Génesis no está necesariamente escrito en un orden cronológico. Eso es muy importante. Porque este señor le está sugiriendo, de hecho, probablemente al joven y a la joven que me dijo lo mismo, que Dios era mujer, probablemente lo confundieron con este versículo bíblico. Porque dice, varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó, Adán y Eva. Entonces, bueno, si Dios creó, usted lo toma por parte, creó a Adán a imagen de Dios, crea a Eva a imagen de Dios. Entonces, Eva tiene la imagen de Dios. O sea, Dios es hombre como Adán y Dios es mujer como Eva. Eso es lo que están insinuando. Pero como ya les dije, es importante saber que el Génesis no está escrito, y muchos de los libros en la Biblia no están escritos en un orden cronológico necesariamente. Y se lo voy a demostrar aquí mismo. Se lo voy a demostrar en este momento. Entonces, para tener una idea más clara de la creación, tenemos que avanzar un poquito más adelante e iremos a Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne. Creo que me adelanté. Déjenme un segundo, se me perdió el versículo que tenía aquí, que es Génesis 2:27, donde dice... ok, entonces Jehová, Génesis 2:7, entonces dice, Jehová, de Génesis 1:27 brincamos a Génesis 2:7, ahí estaba la confusión. En Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre, varón y hembra, a imagen de Dios. Ahora, es una descripción muy general. Para usted tener una idea más clara de la creación, brincamos a Génesis 2:7. Entonces Génesis 2:7 dice que entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Fue que lo que pasó, no tenía eso en la pantalla y se me fue esa cita, pero está bien, la tengo aquí en mis notas. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Entonces, en Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a imagen de Dios, varón y hembra los creó. Pero cuando usted avanza a Génesis 2:7, y repito, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hasta este punto en la historia de la humanidad y en la historia de la creación, solamente Adán había sido creado. O sea que en este momento solamente Adán representaba la imagen de Dios. ¿Ok? Pero ya aquí habían sido creados Adán, habían sido creados los planetas también, las plantas, todo había sido creado menos Eva. Y Adán en este momento, y repito una vez más, era la única criatura que reflejaba la imagen de Dios. Porque Eva, para nosotros saber de Eva, tuvimos que seguir hacia adelante hasta Génesis 2:21. Así que vemos el orden, que no es necesariamente cronológico. Primeramente dice que Dios lo creó a imagen y semejanza, varón y hembra, y más adelante se enfoca solamente en la creación de Adán primero. O sea, no está en un orden cronológico. ¿Ok? Entonces, para usted entender cuando Eva vino a la escena, usted tiene que ir a Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán,
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue creada, fue tomada, mejor dicho. Entonces, Adán fue creado a la imagen de Dios primero. O sea, y esto apunta a Dios como un varón en términos. Sabemos que Dios es espíritu, ¿verdad? Pero Dios es, Jesús siempre lo llamó Padre, ¿ok? También eso apunta a que Dios es un varón. Pero también sabemos que Jehová el Padre, oye, Jehová el Padre se llama a sí mismo el marido. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. O sea, el mismo Dios se llama hombre. Usa un término masculino, marido. Nunca se conoce una mujer que es el marido, hermanos. Pues Dios se está llamando un término masculino. O sea, Dios mismo nos está revelando ahí, como ya vimos, hay cosas secretas para Jehová, pero su naturaleza de si es hombre o mujer está claramente revelada aquí en la escritura. Y eso es lo que estamos comprobando para tumbar esta mentira que se está propagando, hermano. Y yo me puse a averiguar en el internet y eso se está propagando por muchos sitios. Yo tengo una prima que ella dice que ella conoce que su Dios es mujer. Obviamente ella tiene unas creencias medias raras. Ella se llama cristiana, se llama gnóstica también, que son las personas que andan buscando el conocimiento en todas las cosas. Siempre andan buscando un tipo de conocimiento, hermano. El verdadero conocimiento está en la palabra de Dios. Fuera de ahí lo único que hay es engaño y confusión. Entonces esta idea de que Jehová es mujer, de que Dios es mujer, para mí es un tanto nueva. No tengo mucho tiempo, ese concepto lo he aprendido hace menos de un año que yo empecé a escuchar eso. Casi me dio un ataque al corazón cuando lo escuché la primera vez. Eso es una blasfemia. Entonces, ya vemos que Jehová es el marido. Que Adán fue creado primero a imagen de Dios. ¿Ok? Cuando Adán fue creado, Eva no existía. Entonces, a eso es lo que se refería Génesis 1:27. Cuando dice a imagen de Dios lo creó. Porque Adán fue creado primero a imagen de Dios. Entonces, esto es todo lo que se nos ha sido revelado en cuanto a la naturaleza de Dios. Yo no voy a especular ni a insinuar más nada de ahí. Dios es varón, según Dios mismo en su palabra. Según Jesús, que siempre dijo, a mi Padre voy, siempre llamó al Padre. Ayer hablamos que dice que Jesús se somete al Padre, al orden de Dios. O sea, hay un rol. Dios es varón. Así que note que aunque Adán, otro asunto interesante, aunque Adán fue creado a la imagen de Dios, la idea de las hembras ya existía cuando Adán fue creado. Eva no había sido creado, pero ya existían hembras. ¿Y cómo sabemos eso? En los animales, ¿verdad? Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Génesis 2:20. Dice, para Adán no se halló ayuda idónea. Esto que indica que todos los animales tenían ayuda idónea. O sea, que la hembra ya existía, pero la hembra en el reino animal no representaba la imagen de Dios. Eso es importante que usted entienda ese pequeño énfasis que yo acabo de hacer. Ya las hembras existían. Eva no fue la primera hembra creada. Eva fue la primera mujer, no la primera hembra. Las hembras existían en el reino animal. Y puso a dar nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. En el quinto día de la creación, que lo vemos en Génesis 1 del 20 al 23, Dios creó los animales. Y aún ahí mismo, antes de Eva ser creada, vemos que Adán, como ya acabo de hablar, no se encontró ayuda idónea para él. Esto quiere decir que las hembras ya existían. Pero un momento, vamos a hacer una pregunta. Pero ¿no dice en Génesis 1:27 que varón y hembra los creó Dios? A imagen de Dios los creó.
Pero yo estoy hablando aquí de que Adán fue creado primero a imagen de Dios. Entonces Eva, este señor Richard Davidson dice que Eva fue creada a imagen de Dios. Entonces Eva, ¿fue creado Eva a la imagen de Dios? ¿O acaso la mujer no representa la imagen de Dios también, al igual que Adán? Claro que sí, hermanos. Eva, de hecho, fue también creada a la imagen de Dios a través del hombre. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Repito, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad. Hermanos, escuche esto. Señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Así que es muy interesante. Muy interesante. Habla claro aquí que Eva fue creada a imagen de Dios a través de Adán. ¿Ok? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Como dice Génesis 1:27. Fue creado a imagen de Dios. Dice imagen y gloria de Dios. ¿Y qué dice aquí? La mujer es la gloria del varón. O sea, la mujer fue creada a imagen del varón. Con diferencias, obviamente, que Dios creó en la mujer. El hombre representa directamente la imagen de Dios. Completa. Y la mujer representa la imagen de Dios a través del varón. O sea, la mujer obtuvo la imagen de Dios a través del varón. Porque dice, la mujer es gloria del varón. Y dice que el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y este el versículo, eso está en 1 Corintios 11, 7 al 11. 1 Corintios 11, 7 al 11. Y oiga lo que dice 1 Corintios 11, 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Bueno, lo que quiere decir que tiene que haber alguien por encima de la cabeza de la mujer. Alguien por encima. Y dice el varón, y es el varón, porque ya lo acabamos de decir. ¿Qué decía? ¿Qué leímos ayer? Que Cristo es que el varón es cabeza de la mujer. Lo leímos eso en Efesios 5, 22 al 25. Que el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces aquí dice que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. O sea, debe haber alguien por encima de la mujer. Eso es lo que está diciendo. Y la última parte dice por causa de los ángeles. Hermanos, ¿qué quiere decir por causa de los ángeles? Bueno, si usted se lee Apocalipsis 12:7. Apocalipsis 12:7. Déjeme buscarle esta cita porque no la tenía aquí. Apocalipsis 12:7 y se la voy a leer. Apocalipsis 12:7. Dice lo siguiente. Porque dice aquí que la mujer debe tener señal de autoridad por causa de los ángeles. Y aquí hay una historia muy interesante de algo que pasó allá en el cielo. Dice Apocalipsis 12:7. Deme un segundo. Lo tengo aquí en inglés. La necesito en español. Ok. Y hubo una batalla. Ok. Apocalipsis 12:7. Dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles. Miguel, ¿quién es Miguel, hermano? Miguel es Jesús. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón
y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles, aquí está la palabra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, hermanos, Apocalipsis 12:7, cuando lo ponemos paralelamente a 1 Corintios 11:10, donde dice que la mujer debe tener el señal de autoridad por causa de los ángeles. Entonces, los ángeles, dice aquí que Satanás fue arrojado. Satanás se rebeló contra Dios. Satanás quiso usurpar el trono de Dios, quiso tomar el lugar de Dios allá en el cielo y fue arrojado. Entonces, la mujer, Dios le dio mucha libertad a Satanás allá en el cielo. Mucha, yo diría que demasiado. No voy a cuestionar a Dios, pero vemos que le dio mucha libertad y Satanás se rebeló contra Dios. Y la tercera de los parte de los ángeles se fueron con él. Entonces la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. O sea, por causa de esa rebelión que pasó allá en el cielo, la mujer debe tener señal de casa, señal sobre su cabeza, para que no se rebele aquí en la tierra como se rebeló Satanás allá en el cielo. Eso es lo que te está diciendo ahí. Por causa de los ángeles caídos. Por esta razón, la mujer debe tener señal de autoridad por lo que pasó en el cielo. Dios no quiere que lo que pasó en el cielo pase aquí en la tierra, en el rol que Dios creó, el rol de liderazgo, en el hogar y en la iglesia, hermano. Esto aplica tanto en el hogar como en la iglesia. El hombre es cabeza de la mujer. Ahora bien, no es que se está hablando que el hombre debe abusar de la mujer, jamás. Solo que hay roles diferentes, porque ¿qué dice? Que Cristo dio su vida por la iglesia. Entonces, si el hombre es un símbolo de Cristo, como hablamos antes, el hombre también debe dar su vida por la iglesia. Entonces, la mujer en la Biblia, hermanos, está en un lugar muy, pero muy especial, muy privilegiado, diría yo. Aún podría yo hasta decir, hasta más privilegiado que el hombre. ¿Por qué? Porque Cristo dio la vida por la iglesia. El hombre, últimamente, tiene que dar la vida por su esposa. O sea, la mujer está en un lugar privilegiada porque ella nunca será sacrificada. El hombre se sacrifica, la mujer nunca puede ser sacrificada. Es importante que usted y yo entendamos eso. Entonces ya vemos, como estábamos leyendo, ya vemos que otro asunto interesante, que aunque Génesis 1:27 dice que nosotros fuimos creados a imagen de Dios, no somos creados a imagen de Dios en el sentido completo de la palabra. ¿Cómo así? Porque Dios es espíritu, dice la palabra de Dios. En Juan, se me pierde la cita, Dios es espíritu y usted y yo sabemos que no, usted y yo no somos espíritu. Tenemos la unción del Espíritu Santo, pero usted y yo no somos espíritu. Ok, quería solo notar ese pequeño énfasis. Estamos hechos a la imagen de Dios, pero Dios es espíritu y nosotros no lo somos. Ahí está la diferencia. En otras palabras, Dios está lleno de gloria. ¿Ok? Nosotros somos de carne y hueso. Entonces, volviendo, y esto fue, como le dije, esto fue en la revista Adventist World, que este señor sugiere que la mujer es la imagen de Dios, pero él lo está sugiriendo en una imagen distorsionada de lo que es Dios. Y ya sabemos que se está creando esta teoría por ahí, o esta idea, y ya está corriendo, porque ya yo estoy mirando casos de que están diciendo que Dios es mujer, y ya mucha gente lo están creyendo. Ya yo conozco, por lo menos personalmente, yo conozco 2 personas personalmente que creen esa idea. 2 personas, no una, 2. Personas muy allegadas a mí, hasta familiares míos. Entonces, ¿de dónde salen estas ideas, hermano? La serpiente era astuta, dice Génesis 3:1. Entonces, volviendo otra vez a la revista, y usted va a ver la ridiculez. Usted va a ver la ridiculez. Ya están pasando de lo insólito a lo ridículo. En la página 39, ¿ok? No le estoy leyendo el artículo porque es un artículo totalmente que habla de todo a favor, de cómo las mujeres son una bendición, que las mujeres pastoras son una bendición para las iglesias, que esto, que han crecido, que las iglesias están haciendo bien. Hermanos,
Jehová habló. Acuérdense que el diablo también da bendiciones para eventualmente sea la perdición de todos ellos, de todo el que anda empujando esto. Entonces, téngase mucho cuidado. Miren lo que dicen aquí. Yo nada más le voy a leer esto para que usted se va a reír cuando usted escuche esto. O se va a frustrar. Una de las dos reacciones. Dice en la página 39 del artículo. Imagínense, esto es un artículo que usted está leyendo. Y este es un artículo supuestamente objetivo, ¿verdad? Donde se quiere presentar la verdad y solamente la verdad. Miren lo que ellos tienen al final del artículo. Yo nunca he leído algo más ridículo en cualquier cosa que yo he leído en toda mi vida. Ya esto está pasando al descaro. Dice, en la parte de atrás, cuando termine el artículo, tienen como una pequeña, ¿cómo digo yo? Como una pequeña tarjeta, más o menos, algo así, ¿verdad? Es como una cajita que ellos tienen ahí, especial. Y dice, oiga el encabezado de esta cajita. Tu iglesia puede tener una mujer pastora. La división norteamericana, está en inglés, se lo estoy traduciendo al momento. Dice, la división norteamericana, eso somos usted y yo los que vivimos en Estados Unidos. Creo que la hermana Dilcia vive en Canadá, también pertenece a la división norteamericana. Pero recuérdese que más que la división norteamericana, esta revista viene de la Conferencia General. O sea, que esta es la visión de la Conferencia General. Porque si ellos no pensaran así, no publicaran esto. Dice, la división norteamericana, los líderes, oiga lo que dice, los líderes de la división norteamericana les gustaría doblar el número de mujeres pastoras en los próximos años. Pero aun si esto sucede, las mujeres todavía serán un pequeño grupo del porcentaje de la mujer pastora en la fuerza laboral. Quizás no es... va a ser bien raro que en su congregación usted va a tener una mujer pastora. Tratan de minimizarlo aquí en un periodo corto. Ahora, sin embargo, dicen ellos, tú puedes, oiga lo que dicen, tú puedes aumentar las oportunidades de una mujer pastora en tu iglesia. ¿Ok? Primeramente, miren lo que ellos te aconsejan. Ora para que Dios abra su liderazgo, el liderazgo de la mujer. Estudia más sobre las mujeres en los tiempos de la Biblia y la iglesia adventista, particularmente en China. Miren, en China hay un caso especial. En China, debido al régimen comunista, ellos quieren usar este ejemplo. Las mujeres son los líderes en las iglesias porque los hombres no están en la iglesia, están trabajando. Usted sabe que es un país, tienen que obligatoriamente irse a trabajar. Las mujeres son, entonces ellos dicen por eso, no. Esa es una excepción a la regla. Usted no puede usar esto como una regla. Jehová obviamente va a entender en ese caso o va a tener misericordia. Yo no sé, creo yo. Será mi entendimiento. No voy a especular, eso le pertenece al Señor. Pero es una situación muy particular. Están viviendo un régimen comunista donde es ilegal, digámoslo así, que un hombre sea pastor porque el hombre tiene que estar trabajando ese día. ¿Ok? En China. O sea, si usted no trabaja, usted puede ser perseguido o apresado. No sé las leyes de China. Entonces yo quiero usar esto como un ejemplo. Eso se llama manipulación. Oiga lo que dicen. Vea los sermones, o sea, los sermones que ellos le han puesto ahí. Y otros. Vea los sermones en el internet de grandes mujeres predicadoras como Elizabeth Talbot, Chris Oberg, son mujeres todas, y Jaives Williams, entre otras. Escucha a los miembros en las congregaciones que tienen mujeres pastoras y vea cómo ha sido la experiencia de ellos. Oiga lo que dice aquí. Dile a tu conferencia, dile al presidente de tu conferencia que si en el futuro hay una vacante, tu iglesia estaría abierta a la posibilidad de recibir una mujer pastora. Jaives Williams, una de las predicadoras, de las pastoras, hace una oferta, una gran oferta a las congregaciones. Yo les garantizaré a ustedes que si toman la mujer adecuada, llamada por Dios al ministerio, ella le dará un cumplimiento profesional más allá de tu imaginación. Grandioso
más allá de tu imaginación. En otra palabra, te está diciendo, lo va a hacer como ningún hombre lo ha hecho. O lo puede hacer. Entonces, hermanos, wow. Cuando yo leí esto, yo dije, wow. Entonces, mi hermano y yo estábamos hablando. Y él me dijo, bueno, ahí nos están diciendo claro que esto es lo que hay. Una hermana dio un testimonio aquí ayer. Que alguien de una conferencia le dijo, eso va porque va. Hermano, eso va porque va en la conferencia. Pero usted no tiene que aceptar eso en su iglesia. Usted puede levantar la voz de protesta. Y ni mucho menos usted tiene que participar en los pecados de la hija de Babilonia. Porque el que no acepta, el que rechaza la verdad de Cristo, y ya vimos lo peligroso que es cambiar los símbolos. La mujer no es un símbolo de Cristo. Es un vaso frágil para Cristo. Algo muy preciado, pero no es un símbolo de Cristo. No es un símbolo de Cristo. Entonces usted no participe en los pecados de la hija de Babilonia. Ni los de Babilonia. Claro está. Claro está. La Biblia habla claro, hermanos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Ahí está, para los que creen, eso está en Tito 1 del 5 al 9. Marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, el anciano es un obispo, aquí está claro, por eso es que tampoco pueden ser ancianas. Es lo mismo, hermano. Y aquí lo dice claro, estableciese ancianos, porque es necesario que el obispo, se está refiriendo al anciano como un obispo, sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y usted ve que todos estos adjetivos están en término masculino. Retenedor de la palabra, no dice retenedora de la palabra. Retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con la sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Convencer a los que se contradicen, dice la palabra de Dios. Pero nosotros también tuvimos una mujer que fue grande en nuestra iglesia, ¿verdad? Tuvimos profeta, ¿verdad? Nosotros tuvimos profeta. Hermano, recuérdese lo que ya leímos en Isaías 8:20. A la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Eso lo tenemos en Apocalipsis 19:10. O sea, si no está en la Biblia y no está en los escritos de Elena G. de White, no les ha amanecido. No hay luz en ellos, como dicen en inglés. Pero ¿qué dice Elena G. de White con este asunto? Vamos a ver un poquito, no mucho, ya no queda mucho, hermanos. ¿Qué dice Elena G. de White? El propósito principal de nuestro colegio era brindar a hombres jóvenes la oportunidad de estudiar para el ministerio y de preparar a personas jóvenes de ambos sexos como obreros en los diferentes ramos de nuestra causa. Esto está en Testimonio para la Iglesia, en la página 60. Lo estoy leyendo en la parte en inglés, pero lo estoy traduciendo aquí. Entonces, hermanos, página 60 o página 7, no estoy seguro, pero creo que es la 60. Dice que, oiga lo que dice Elena G. de White. Entiéndalo de lo que ella está hablando aquí. Ella está hablando, dice, el propósito principal de nuestro colegio era brindar a hombres jóvenes la oportunidad de estudiar para el ministerio. ¿Y quién es el colegio? El colegio es lo que hoy día conocemos como Andrews University. La Universidad de Andrews. O sea, cuando esta universidad fue creada, dice Elena de White, que el propósito principal del colegio era brindar a hombres, dice hombres, no dice mujeres, la oportunidad de estudiar para el ministerio y preparar para personas jóvenes de ambos sexos. Y mire cómo hace un cambio aquí. Dice, y preparar personas jóvenes de ambos sexos como obreros en los otros diferentes ramos de nuestra causa. Usted ve cómo hace la separación Elena G. de White. Habla de hombres arriba y después abajo habla de ambos sexos. Cuando se está refiriendo al ministerio, al pastor, habla de hombres. O sea, se refiere al varón, porque aquí dice, y preparar
a personas jóvenes de ambos sexos como obreros en los diferentes ramos de la causa. O sea, ella estaba clara. Elena G. de White estaba clara. Yo diría que estaba tan clara como estaba Ana, como estaba la hija de Jefté. ¿Qué más dice Elena? Patriarcas y Profetas, página 27. Y aquí habla de Eva. Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico, pero a semejanza de las inquietas Evas modernas, oiga cómo él las llama, como ella las llama, a semejanza de las inquietas Evas modernas, se lisonjeaba para ascender a una esfera superior a la que Dios le había asignado. En su afán, oiga, hermano, escuche esto. En su afán de subir más allá de su posición original, descendió a un nivel más bajo. Resultado similar alcanzarán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo al plan de Dios. En su esfuerzo por alcanzar posiciones para las cuales Dios no las ha preparado, muchas están dejando vacío el lugar donde podrían ser una bendición. En su deseo de lograr una posición más elevada, muchas han sacrificado su verdadera dignidad femenina y la nobleza de su carácter y han dejado sin hacer la obra misionera que el Señor le ha señalado. Hermano, yo diría que caso cerrado en cuanto a lo que Elena piensa en este asunto. Eva, dice ella, quiso subir a un lugar más alto del que Dios la había llamado y queriendo subir allá cayó más bajo. ¿Y por qué cayó más bajo? Porque quiso tomar el lugar de Dios. Eso fue lo que le pasó a Satanás. Cayó bien bajo. Quiso tomar el lugar de Dios. Acuérdese que Eva quiso ser como Dios. O no dice ella, no dice Génesis 3:6, que ella vio que el fruto era agradable y codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué le dijo la serpiente en Génesis 3:5? Que serían como dioses o como Dios. Eva vio la fruta codiciable para ser como Dios. O sea que el gran pecado no fue comerse la fruta en sí. El gran pecado fue lo que eso representaba, que Eva quería ser como Dios. Y Elena lo resalta aquí una vez más, que dice que en su afán de subir más allá de su posición original, descendió a un lugar más bajo. Evas modernas, inquietas Evas modernas, dice Elena G. de White. Entonces, en nuestra lectura bíblica, hermano, dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Entonces, Éxodo 30, le voy a leer completo. Y viendo a Moisés, Éxodo 32, 25 al 28. Y viendo a Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad a cada uno, a su hermano, a su amigo y a su pariente, y a los hijos de Leví. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres, hermanos. Como 3,000 hombres. Esta historia es muy interesante. Yo hago la pregunta, ¿habrá algún hijo de Leví aquí, en esta cadena, que esté escuchando? ¿Quién está por Jehová para defender el patrimonio de Jehová? Hermanos, estaba hablando con una hermana y ella me dijo ayer que Dios debe ser Dios. Y eso es verdad, Dios debe ser Dios. No podemos usurpar el lugar de Dios, porque entonces caeríamos en lo mismo que hizo Eva, en lo mismo que hizo Coré y lo mismo que han hecho muchos a través de la historia. Pero aquí Moisés llamó y preguntó quién estaba por Jehová, quién estaba del lado de la verdad. Entonces, usted y yo tenemos que decidir de qué lado estamos hoy. ¿De qué lado estamos hoy? Del lado de la verdad. Hermanos, mire, el sacerdocio es muy importante para Jehová, como ya le dije.
Es algo que el Señor toma muy en serio. Usted recuerda la historia de ahí en Moisés, esa fue la historia del becerro de oro, ¿verdad? Y ya usted vio lo que le pasó al pueblo por apartarse de Dios. Pero mire, el sacerdocio es algo muy importante. Le voy a presentar unos cuantos rapidito aquí, unos cuantos textos bíblicos. Rapidito, usted lea las historias, anote las citas y lea las historias. Nada más le voy a leer un poquitico de cada una. El pecado de Nadab y Abiú, eso está en Levítico 10, 1 al 2. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ya entendimos eso. Ellos transgredieron el sacerdocio. Ellos eran varones, hermano. Ya usted sea hombre o varón, cuando usted transgrede el sacerdocio de Jehová, usted está en problema. ¿Ok? Ellos trajeron fuego extraño. Hicieron algo que al sacerdote, que a ellos no les tocaba hacer. Trajeron fuego extraño. ¿Ok? Rompieron las reglas y murieron. La transgresión del rey Usías. Esto está en 2 de Crónicas 26, de 16 al 23. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó. Tengo la cita mal. Usías, 2 de Crónicas. Denme un segundito. Se la voy a buscar aquí. Tenía un duplicado ahí. Está bien, eso pasa. 2 de Crónicas 2 del 16 al 23. ¿Ok? Entonces, dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo para quemar incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, sacerdote de Jehová, y con él 80 sacerdotes de Jehová, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no será para gloria de Dios, de Jehová tu Dios. Y oiga lo que dice Usías. Y se pusieron contra Usías y dijeron, entonces Usías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y su ira contra los sacerdotes. La lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y también se dio prisa para salir de aquel lugar que lo había herido, donde Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta su muerte. O sea, Usías, y este era un rey, hermanos. Usías hizo un quebrantamiento del sacerdocio de Dios. Él no era sacerdote. O sea que, ya si usted sea un hombre o mujer, usted debe respetar las reglas del sacerdocio. Usted debe respetar las reglas del sacerdocio. Porque para Dios es santo. ¿Ok? Para que usted vea que Dios no discrimina con eso, con el hombre, ni con la mujer. También tenemos el atrevimiento de Saúl en 1 Samuel 13, del 9 al 14. Ok, leímos Usías, 2 de Crónicas 26, del 16 al 23. El atrevimiento de Saúl, 1 Samuel 13, del 9 al 14. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora hubiera confirmado tu reino sobre Israel. Saúl ofreció sacrificio que no le tocaba, cuando le tocaba a Samuel. Y ahí mismo, hermano, Dios le quitó el reino. Se lo entregaron a David. Perdió su reino. ¿Por qué? Por transgreder el sacerdocio. Y él era un hombre. Era un varón. La osadía de María. Este es muy interesante este caso. María, hermana de Moisés y Adón. María o Miriam. Algunas versiones dicen Miriam. Otras dicen María. ¿Ok? Números 12 del 1 al 10. Y en el 1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y el versículo 9 dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa con la nieve. Y miró Aarón a María y aquí estaba leprosa.
Es muy interesante esta historia, hermano. Esta historia es súper interesante porque María y Aarón cometieron el mismo pecado, pero solamente María cogió lepra. ¿Discriminó Jehová? No. María se metió en un terreno que solamente le tocaba a hombres. Como Eva quiso subir a un lugar más alto del que ella fue llamada. Solamente ella, la Biblia describe el mismo daño. Ambos, Aarón y Miriam o María, murmuraron contra Jehová, contra Moisés, perdón. Y solamente María o Miriam fue leprosa y Aarón no. Entonces, eso me dice a mí claramente. Eso me dice a mí claramente lo que Jehová piensa. Tenemos también el caso de la mala fortuna de los filisteos, hermano. Usted recuerda cuando ellos se robaron el arca del pacto. Esto lo tenemos en 1 Samuel 5 del 1 al 6. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Dagón era un dios de los filisteos. Y dice, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de la mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de la mañana del día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de su mano estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Hermano, ahí le está diciendo que usted no debe adorar a Dios más que solo a Dios. Porque mire, con que usted adora con la cabeza, ¿verdad? Y con las manos cuando usted se postra y usted se postra. Eso fue un mensaje claro. Dice, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Los llenó de tumores. ¿Por qué? Transgredieron el sacerdocio. ¿Cómo lo transgredieron? Los filisteos. Por mala fortuna de ellos, digo yo, ellos se robaron el arca. Ellos no entendían que esa arca era muy sagrada. Ellos creían que iban a tener la presencia de Dios con ellos cuando se la robaron. Pero ellos no era, el arca solamente le tocaba a los sacerdotes levitas. Tenemos el caso de Usa también. No tengo la cita. Usa, cuando después entregaron el arca, Usa iba llevando una carreta y llevaban el arca. Tropezó con alguna piedra, el arca se iba a caer y Usa fue a agarrar el arca para que no se cayese. Con muy buena intención, tocó el arca y dice que la furia de Jehová llegó y murió en ese entonces. Hasta David cogió miedo. ¿Y por qué? Porque Usa no era un sacerdote levita. Mira lo que dice Jehová para ti que eres un hijo infiel. Y ya estamos terminando. Estamos en la fase final. Un minuto más. Ay de los hijos de Dios que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. ¿Cuál es la boca de Dios, hermanos? Ya lo dijimos. A la ley y el testimonio, la palabra de Dios, la Biblia y el espíritu de profecía. Y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Entonces, hermanos, cuando nuestra iglesia está trayendo todas estas publicaciones, ¿verdad?, que hablan la mentira, se están apartando de Jehová. Hay un libro que yo tengo en mis manos, se llama Passionate Marriage, o digámoslo así, matrimonios de pasión, ¿verdad? O matrimonio pasional. Este libro se lo están enseñando a los estudiantes. Este libro me lo regaló a mí alguien que está ahora mismo estudiando en el seminario de teología de Andrews University. O sea, esto viene derechito de allá y no me lo estoy inventando.
Este libro fue escrito por un psicólogo. Este es un libro que habla de la intimidad de las parejas y del sexo y todo eso. Creo que somos adultos aquí. Mire lo que dice aquí. En la página 82 de este libro, Passionate Marriage. Como ya mencioné antes, nuestra especie pasaron por por muchos cambios asombrosos a través de más de 400,000 años atrás. Las hembras, oye lo que dicen, las hembras dejaron de entrar en calor y comenzaron a tener ciclos menstruales. Desde ese entonces, desde ese momento en la historia, las mujeres empezaron a tener ciclo menstrual todo el año y deseo de tener relaciones sexuales en vez de ser receptivas solamente cuando estén listas y maduras para producir. Hombres y mujeres comenzaron a quedarse juntos. Entonces las familias se formaron, comunidades se formaron y las sociedades emergieron. Total, y una nueva parte del cerebro evolucionó, la neocorteza. Científicos debaten cuánto de la neocorteza tienen los simios o los monos, las ballenas y los delfines. Cuánto ellos poseen de la neocorteza. Pero lo cierto es que no hay otra especie que tenga una neocorteza como la de nosotros los hombres. Hermano, esto es evolución que se le están enseñando a nuestros estudiantes en esta universidad. Y me imagino que esto lo enseñan en otras universidades. Hay otra parte en este libro que no tengo la cita. Voy a tener que leerlo otra vez nuevamente para poder encontrarlo. Este señor, y yo sé porque yo lo leí y me sorprendió. Este señor dice, él habla mucho de la sexualidad. Dice que el hombre que no ha experimentado el dedo en su ano no sabe de la experiencia que se está perdiendo. Eso lo dice en este libro. No le puedo dar la cita porque de verdad que se me perdió. Voy a tener que leer el libro otra vez. Pero yo estoy seguro. Si alguien me quiere comprobar que estoy en lo equivocado, compre ese libro y lo lea. Se llama Passionate Marriage por David Schnarch. Y lo tengo en pantalla para los que están viendo y lo quieren ordenar. Creo que una hermana me pidió que se lo enviara. Se lo voy a tener que enviar para que lo compre. Se llama Matrimonio Pasional. No creo que viene en español. David Schnarch. Este señor dice que el hombre que no se mete el dedo por el ano no sabe. Hermano, entonces, primeramente se está aplicando teorías de evolución. También nos está mandando a fornicar y a violar la ley de Dios. Porque esa práctica que él está indicando aquí, eso es fornicación, porque eso es depravación sexual. Estamos violando los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Y esto se le está enseñando a los estudiantes en Andrews University. Y yo no puedo asegurar que se está enseñando este libro en otra universidad, pero me imagino que sí. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Oye lo que dice Isaías 3:12. Los opresores de mi... Oiga, este es un versículo que aterra a las personas que andan empujando la ordenación de la mujer. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está aquí para litigar, en pie para litigar y para juzgar. Repito, Isaías 3:12. En su Biblia, usted lo puede leer ahora mismo, Isaías 3:12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Entonces, hermano, ¿quiénes son los muchachos? Estos que andan empujando la mentira, hermano, porque están actuando como muchachos. Están actuando inmaduramente, irracionalmente. Y dicen, y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y para juzgar a su pueblo. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los pueblos, los hijos de Leví. Éxodos 32:26. Y yo repito esa misma pregunta. ¿Quién está por Jehová? Q&A session is over. Que Dios te bendiga, hombre y mujer de fe.